B minúscula, B minúscula. Como resultado, en la primera generación filial o F1, todas las plantas produjeron semillas amarillas de superficie lisa. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Es decir, solo se manifestaron los caracteres dominantes. A continuación, Mendel permitió la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. Esto es, se realizó la cruza de una planta F1 con otra F1. Los alelos que resultan de mayúscula, A minúscula, B minúscula son A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Por tanto, estos se colocan en el cuadrado de Punnett. Como producto en F2, de cada 16 semillas resultantes, 9 fueron amarillas lisas, 3 verdes lisas, 3 amarillas rugosas y una verde rugosa, lo que representa una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1. La tercera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente forma. 1. Se elabora una tabla de 5 columnas por 5 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos. 4. Cada celda blanca corresponderá al cigoto resultante de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. La presencia de 16 celdas blancas significa que hay 16 posibles resultados distintos. Este proceso se realiza de la siguiente manera. En la tercera ley de Mendel, como se ve, de cada 16 plantas resultantes, 9 son de semillas amarillas lisas, 3 de verdes lisas, 3 de amarillas rugosas y una de verdes rugosas. Esto representa una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1. Muy bien, doctores, creo que sí se reprodujo más o menos de manera decente. De todos modos, al finalizar la clase les voy a cargar este video para que lo tengan en el equipo, que lo puedan volver a revisar. Esto, digamos, como recordatorio de las leyes de Mendel. No sé si tengan dudas, preguntas al respecto, doctores. Pueden levantar su manita. Nada, doctor, es perfecto. Entonces vamos a continuar con la clase. Sí, entonces, como mencionábamos, o mencioné hace un momento, sí, los trastornos mendelianos se les denomina así porque de cierta manera siguen las leyes de Mendel, ¿estamos de acuerdo? Entonces, generalmente los trastornos o las mutaciones en un único gen, en un solo gen, son las que se prestan para seguir estos patrones de herencia mendeliana. O sea, hay otros trastornos que son más complejos que no tienen este patrón de herencia. Entonces, un único gen, como ocurre en muchas enfermedades, pues entonces sí va a través, o se hereda a través de estas leyes de Mendel. Y
Se habla de patrones de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado al cromosoma X. Son los tres patrones de los trastornos mendelianos que se reconocen. Generalmente no se habla de patrones ligados al cromosoma Y porque la función o la función principal del cromosoma Y es generar las características sexuales masculinas. Realmente no tiene ninguna otra función. Hasta ahorita no se ha encontrado ninguna otra función de importancia, además de la generación, vamos, de los caracteres masculinos en el hombre. Entonces, por eso se mencionan trastornos ligados al cromosoma X, nada más, no al cromosoma Y. Y hay un fenómeno, estamos de acuerdo, que ocurre con estos trastornos mendelianos, que son pleiotrópicos. Hay que entender como pleiotropía en el sentido de que cuando se muta un gen, te va a dar múltiples rasgos fenotípicos. O sea, no es únicamente, digamos, la mutación del gen con una sola característica, no. O sea, hay pleiotropismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, hay múltiples signos y síntomas de la enfermedad o del trastorno asociado a esta mutación que se transmite de manera a través de un trastorno mendeliano. Y se habla también de otro fenómeno de heterogeneidad genética. Estamos de acuerdo en donde vas a tener a lo mejor diferentes individuos o diferentes huéspedes, mutaciones en genes distintos, pero que les puede producir un mismo rasgo fenotípico. Y es por eso que hay muchos síndromes que se parecen, ¿estamos de acuerdo? Son muy parecidos. Hay síndromes que comparten, por ejemplo, labio fisurado y paladar hendido. Hay genes que pueden compartir, por ejemplo, la falta del cierre de las fontanelas, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, además de esos caracteres generales, puede haber caracteres particulares de cada síndrome asociados a la mutación genética de base que tienen estos sujetos. Y se habla también de genes modificadores, ¿estamos de acuerdo? Que, digamos, influyen en cómo los genes o sobre los genes que se conocen que cuando se mutan van a causar enfermedad. Estos genes modificadores generalmente son genes que están a un lado o digamos en el mismo locus del gen mutado, van a generar cierto efecto de regulación o de modificación en la conducta del gen mutado, y es por eso que igual los fenotipos de las enfermedades genéticas pueden cambiar en un paciente respecto a otro, hablándose de la misma enfermedad. Muy bien, doctores. Por ejemplo, un trastorno mendeliano autosómico dominante es el síndrome de Marfan, o lo vamos a manejar como, digamos, trastorno mendeliano. Luego lo vamos a repetir cuando revisemos trastornos autosómicos dominantes. En el síndrome de Marfan hay una mutación de un gen, el llamado gen de la fibrilina 1. ¿Estamos de acuerdo? Este gen es importante para que se desarrolle en situaciones de normalidad un tejido conectivo, colágeno, de calidad. Ahora bien, en estos pacientes que tienen mutado este gen de la fibrilina 1, ¿estamos de acuerdo? Esa es la única mutación que van a recibir a través de un patrón de herencia mendeliano que vamos a ver ahorita, que les va a causar todas las manifestaciones clínicas que entre las más comunes, digamos, son las que aparecen en la imagen, que le dan características clínicas de este síndrome. ¿Estamos de acuerdo? Son pacientes que tienen miopía, ¿sí? Son pacientes que sufren o se complican
de manera severa con aneurismas disecantes de la aorta. Pueden tener prolapso vascular, esto digamos por la fragilidad del tejido conectivo. Sí, son pacientes que tienen desviación de la columna vertebral, pueden tener un paladar muy profundo, muy arqueado, sí, apiñamiento dental. Sí, algo característico es el pectum excavatum o el pecho hundido, el tórax hundido. Y las manos tienen una característica que se describe como aragnodactilia. Estamos de acuerdo, los dedos de estos pacientes son tan largos, igual sus extremidades son muy largas, pero en este caso la aragnodactilia significa que los dedos están extremadamente largos, como si fueran patitas de araña. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene pie plano, también pie muy grande, muy grande. Entonces, todas estas características fenotípicas están ligadas con la mutación de este gen de la fibrilina 1. Como es un solo gen, que se ve afectado, se transmite en un patrón que vamos a ver en un momento más, un patrón autosómico dominante que pertenece, digamos, a los patrones, a los trastornos mendelianos. Estamos revisando. Hay otros trastornos mendelianos, como por ejemplo la retinopatía pigmentaria o retinitis pigmentaria, que es el caso de la heterogeneidad genética, estamos de acuerdo, en donde múltiples genes, podemos ver este pastel, perdón, esta gráfica en pastel, tenemos todos estos son genes y su frecuencia, o qué tan frecuente se presentan en esos pacientes que tienen retinitis pigmentaria, ¿estamos de acuerdo? Donde cualquiera de estos genes se puede causar la enfermedad de retinitis pigmentaria, que genera el mismo cuadro. Esto se le conoce como heterogeneidad genética, ¿estamos de acuerdo? Digamos, el gen RPGR es el que más frecuentemente está asociado a esta enfermedad y de ahí en menor proporción todos los demás. Pero igual, o sea, es un solo gen que te causa una enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto también se transmite como un trastorno mendeliano. Muy bien, entonces, dentro de los trastornos mendelianos, tenemos aquellas enfermedades que se heredan de manera autosómica dominante. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Si tomamos en cuenta de las leyes de Mendel, entonces aquí tenemos a un individuo que va a recibir una mutación en un gen, en un autosómico dominante, ¿estamos de acuerdo? Que va a tener precisamente dominancia sobre los demás alelos, sobre todo sobre los alelos recesivos. ¿Estamos de acuerdo? Es autosómico dominante. Entonces, esto le genera características a las enfermedades que se transmiten a través de esta vía. Se manifiestan en estado de heterocigosidad o de homocigosidad. Yo les hago la siguiente pregunta. Entonces, si tienes un individuo heterocigoto o un individuo homocigoto, ¿qué condicionante debe de tener para que se manifieste esta herencia autosómica dominante, doctores? ¿Qué es lo que debes de tener en uno de los alelos del gen mutado? A ver, ya se me quedaron mudos, doctores. ¿Si está abierto mi micrófono? Sí. A ver, participen, doctores. Debe tener una condicionante que en uno de los alelos debe de tener un gen mutado dominante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pueden ser los dos alelos, puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. Tiene un dominante y un recesivo, pero siempre el dominante se va a expresar sobre el recesivo. Entonces, por eso se pueden expresar en los dos contextos, tal cual, o de manera similar a lo que vimos en las leyes de Mendel. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, afecta al menos a uno de los progenitores del caso índice. El caso índice o paciente cero es el primer caso que se presenta en una línea familiar, en una familia. Entonces, por lo menos alguno de los progenitores es portador y a través de uno de los cigotos transmite la mutación autosómica dominante. ¿Estamos de acuerdo? A través de alguno de los de las células reproductoras, no del cigoto, perdón. Y puede afectar tanto a mujeres como a hombres, si los dos tienen la capacidad de transmitir este gen mutado dominante. ¿Estamos de acuerdo? Y ambos sexos también pueden transmitir la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? La transmiten ambos sexos, la padecen ambos sexos. Se presenta generación tras generación. Esto es algo característico de estas enfermedades. Y, digamos, en el caso de que tengas los dos padres, los dos procreadores afectados, pues la probabilidad es del 100% de que tengas descendencia afectada, como lo vimos en el caso de las leyes de Mendel. Ahora bien, si tienes un padre afectado más uno no afectado, se baja el 50% de la descendencia afectada. Algo característico de estas enfermedades de herencia autosómica dominante es que pueden ser enfermedades de novo. ¿Qué significa esto, doctores, de que pueden ser enfermedades de novo? ¿Quién quiere levantar la mano? Doctora Alexia Sánchez, dígame. ¿Es cuando aparece por primera vez, doctor? ¿Cuando es nueva? Exactamente, cuando aparece por primera vez en una familia. Sí, y hay, digamos, características respecto a este concepto de enfermedad de novo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, los progenitores no están afectados. Sí, el paciente cero, el paciente índice, la desarrolla de novo. Es la primera vez que aparece esa mutación en una familia y si te vas hacia los antecesores no vas a encontrar ninguna alteración genética. Entonces ahí se entiende que esta persona es la primera afectada en la familia, de novo, tal cual se comentó hace un momento. Las mutaciones en línea germinal, ¿estamos de acuerdo? Mutaciones en línea germinal, a ver qué quise decir aquí. Espérame, porque ya me perdí. Ya. Sí, es lo que acabo de decir. Son mutaciones en línea germinal que afectan por primera vez al individuo. O sea, no tienes antecedentes familiares previos al individuo. Entonces el paciente índice, el paciente cero. Disculpen, doctores, que estas son diapositivas muy, muy nuevas y todavía me confundo un poquito con ellas. Siguiente. Sí, la demás descendencia de esos padres que dieron origen al paciente cero o al paciente índice, probablemente o lo general o lo común es que no van a tener afectación genética
Estamos de acuerdo, no van a tener la mutación de novo. Y tampoco van a tener una especial susceptibilidad de desarrollar la enfermedad para la cual uno de los individuos desarrolló de nuevo la mutación genética. Digamos, son características esas que se repiten más o menos de manera común en las enfermedades, en los trastornos de herencia autosómica dominante, cuando son enfermedades de nuevo. Generalmente es un solo individuo de los progenitores que dan origen a ese huésped que tiene la mutación nueva. Y ahí los demás son sanos, los hermanos de ese individuo mutante. Muy bien, doctores. El fenotipo puede ser variable. Estamos de acuerdo, tal cual lo vimos en las leyes de Méndez. Si se fijan cómo el fenotipo de los chícharos puede variarse dependiendo de las combinaciones, ¿estamos de acuerdo? Sí, en este caso, bueno, el fenotipo puede ser variable y se habla de dos fenómenos, ¿sí? Un fenómeno denominado penetrancia. Sí, la penetrancia habla o consiste en qué tanta probabilidad tiene una persona que, digamos, tiene una mutación genética específica, o sea, que tiene un genotípico, asociado a una enfermedad genética específica para que tenga el fenotipo causante por ese genotipo, para que tenga las características de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, penetrancia es qué tanto, digamos, la mutación genética le va a conferir al individuo, estamos de acuerdo, a desarrollar las características de la enfermedad. Hay individuos o hay síndromes que tienen una penetrancia muy baja, por lo tanto, son muy leves los signos y síntomas de la enfermedad. A veces son individuos que parecen normales y que si tú le buscas con cierto detalle, sobre todo si eres quien es genetista, pues se va encontrando los signos, el fenotipo del síndrome. Pero eso es a ojo de experto porque pueden tenerlos manifestados muy levemente. O hay individuos que tienen una penetrancia muy marcada, en donde los signos y síntomas de la enfermedad son realmente evidentes, inclusive para el ojo del experto, del inexperto, ¿no? En genética. Más o menos en esto consiste la penetrancia, en el caso de las enfermedades de herencia autosómica dominante. Y existe otro concepto, ¿no? El de penetrancia incompleta, que es exactamente lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? Es cuando el 100% de las personas con la mutación de la enfermedad, estamos de acuerdo, cuando al menos del 100% de las personas que tienen la enfermedad, estamos de acuerdo, no expresan todas las características de la enfermedad. ¿Sí? Entonces hay, les vuelvo a repetir, síndromes en donde o mejor dicho, ¿cómo pudiese explicar esto de mejor manera? Penetrancia, bueno, como dice la diapositiva, penetrancia, digamos, completa es cuando el 100% de las personas o la persona tiene todas las mutaciones, o todo, cuando que tiene la mutación tiene todas las características del síndrome, al 100%, eso se le llama penetrancia completa, o sea, un individuo tiene todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Cuando se habla de penetrancia incompleta es cuando el individuo afectado por un síndrome, por una mutación, las tiene parcialmente, no las presenta todas o bien las tiene de manera muy sutil. A eso se le conoce como penetrancia incompleta, lo que mencioné en la diapositiva pasada. Estamos de acuerdo, hay individuos que tienen la enfermedad manifestada al 100%, hay individuos que no. Cuando no lo tienen manifestada al 100%, se le llama penetrancia incompleta. Y existe otro término también, el de otro concepto, vamos, en donde se explica o se trata de dar a entender cómo el fenotipo puede ser variable. ¿Estamos de acuerdo? Y a esto se le conoce como expresividad variable. Estamos de acuerdo en donde se habla de la mutabilidad o de la variabilidad, ¿sí? En la presentación de un fenotipo en un individuo portador de una enfermedad genética. Estamos de acuerdo, de las pocas o de las muchas manifestaciones clínicas de la enfermedad, hay individuos que manifiestan, si son 5, por ejemplo,
te pueden manifestar la primera, la segunda. Hay otros individuos que te van a manifestar la primera característica y la tercera característica. Estamos de acuerdo, pero siempre en el marco de la misma enfermedad. Esta expresividad variable del fenotipo, vamos, es característica también de estas enfermedades de herencia autosómica dominante. Hay individuos, por ejemplo, que en un síndrome pueden tener labio fisurado, paladar hendido, pueden tener abombamiento frontoparietal, por ejemplo, ¿no? Abombamiento de la bóveda craneana. Hay, de estos mismos individuos, hay individuos que pueden tener las clavículas hipoplásicas acortadas. Bueno, ahí tienes un individuo con 3 rasgos. Puedes tener un segundo individuo que no tenga labio fisurado y paladar hendido, pero que sí tenga abombamiento de la bóveda craneana y las clavículas acortadas. Bueno, ahí tienes otro individuo con un fenotipo distinto dentro de la misma enfermedad. A eso se le llama expresividad variable. ¿Estamos de acuerdo? O sea, puede variar los signos y síntomas de la enfermedad entre los individuos que portan un gen mutado. Y en este caso pueden ser enfermedades congénitas o no congénitas. O sea, acuérdense de esto. O sea, cuando es congénito es cuando aparece al nacimiento. Pueden ser enfermedades que sí son de herencia autosómica dominante, pero que se presentan en etapas adultas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las enfermedades genéticas metabólicas, en donde además de alteraciones estructurales tienes, digamos, alteraciones en la producción de enzimas, de proteínas, tiene que haber un 50% de reducción del producto génico normal para que aparezcan signos y síntomas clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el individuo puede estar produciendo a lo mejor el 50% de una proteína, de una enzima de buena calidad, de calidad normal, pero si la otra mitad la produce de mala calidad, eso sí le va a causar enfermedad. Si ese porcentaje, vamos, de reducción es menor, posiblemente la enfermedad inclusive ni siquiera se va a manifestar clínicamente, como ocurre a veces en muchas enfermedades metabólicas, en donde los pacientes son diagnosticados porque se les hace, digamos, el estudio genético para ver si le tiene o no la mutación. Estamos de acuerdo, pero son individuos aparentemente sanos, portadores de la enfermedad, con cierta alteración metabólica, pero que no le produce signos ni síntomas clínicos. Muy bien, doctores. Entonces, enfermedades de herencia autosómica recesiva. Estas se caracterizan porque se manifiestan en estado de homocigosidad. A ver, doctores, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo interpretarían este concepto de homocigosidad en los trastornos autosómicos recesivos? Piensen un poquito, doctores. No sean flojillos. Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, me acabo de mencionar que los trastornos autosómicos recesivos se manifiestan en estado de homocigosidad. ¿Qué significa esto? Pueden levantar su mano para participar. Doctora Brenda Cristina Sánchez, dígame. ¿Es cuando los dos alelos del locus están mutados? Ajá, pero que, o sea, pero ¿qué otra característica tiene? O sea, sí, los dos alelos están mutados, pero también son, o pueden no estar mutados los dos, ¿eh? Bueno, sí están mutados, tiene razón, están mutados, están mutados, se comparte ese concepto. Pero son recesivos, ¿estamos de acuerdo? Entonces necesitas que esto se dé en estado de homocigosidad, que tengas un alelo mutado recesivo con otro recesivo para que se puedan expresar. Caso contrario, si tienes un alelo recesivo y uno dominante, tienes un alelo recesivo mutado y un dominante no mutado, ¿cuál se va a manifestar?
Tienes un alelo recesivo mutado y un alelo dominante no mutado. ¿Cuál se va a manifestar, doctora Brenda Cristina? El dominante no mutado. El dominante no mutado, a pesar de que tengas el recesivo mutado. Entonces aquí estrictamente tiene que haber, o se tiene que dar en un heterocigoto que reciba tanto de uno de los gametos un alelo recesivo mutado como del otro gameto. Estamos de acuerdo, un alelo recesivo mutado. De otra manera, esos trastornos no aparecen. Por eso son muy poco frecuentes, ¿estamos de acuerdo? O al menos, digamos, son poco frecuentes diagnosticados, pero en la población que haya estas combinaciones a nivel de heterocigoto entre alelos recesivos mutados y alelos dominantes no mutados, pues es más o menos frecuente. Y por eso va a haber familias que nunca desarrollan la enfermedad, al menos que te encuentres con otro homocigoto mutado, ¿no? en patrón recesivo. Muy bien, doctores. El día de hoy nos quedamos aquí. No sé si tengan dudas, preguntas. La siguiente clase, entonces, vamos a retomar en la siguiente clase esto de herencia autosómica recesiva. ¿Dudas, preguntas al respecto? Nada, doctores. Perfecto, doctores. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Cuídense, doctores. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.